Hola, hola, hola. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Memorias Encontradas, testimonios de niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado. Antes de comenzar con la presentación que teníamos planificada, en los últimos días fueron identificados los restos de la primera mujer detenida desaparecida en nuestro país. Y por eso quiero pedir un minuto de silencio para Amelia Sanjurjo Casal, que vuelve a su casa, vuelve a su familia y vuelve a su pueblo. Pero él no aceptó. Yo no me puedo ir y dejar a mi esposa enferma y mi hija chiquita. Si me va a pasar algo, que sea en mi país. Todavía lo sigo buscando. Todavía lo sigo esperando. Natalia Escudero. De 1974, siendo una niña pequeña de 5 años, me despierto muy asustada al sentir golpes terribles en nuestra puerta. Al grito de "fuerzas conjuntas, abran la puerta", mi mamá va a abrir y entran soldados y hombres de particular. Yo, parada en el umbral de mi cuarto, temblaba como una hoja y sentía frío y calor. El terror me embargaba. Los extraños se sentaron alrededor de la mesa de madera y se reían. Uno tomó una revista de Patorucito que estaba arriba de la televisión. Obligaron a mamá a apagar las luces. Mamá me llevó con ella a la cama grande y se puso a tejer. Ellos esperaban que viniera mi padre y se quedaron toda la madrugada en casa, a oscuras. Uno revisó todo el cuarto de mamá y papá. Después supe que cuando apresaron a mi padre en donde estaba de sereno, recién ahí se fueron de casa. Aún hoy siento temor al revivir esa madrugada. Fue mi primer ataque de pánico y nunca lo superé. Schirler Manero. Esta historia es de un padre preso y su hija. Yo. Era agosto, septiembre de 1976. Mi padre, como muchos presos, trabajó en el cuartel de Salto. Construyeron la panadería de ese cuartel. Y yo pasaba para la escuela 64. Y siempre era un ritual mirar para el cuartel por las dudas que estuviera mi padre afuera. Después me enteré que no salían, hasta que un día se dio. Necesitaban mano de obra y lo veo a mi padre arriba de una escalera revocando una pared. Papá, hola, papá, papito. Qué tristeza, nada. Me miraba y nada. El domingo fuimos a la visita. Yo enojada le digo, papá, te saludaba y vos no me veías. Sí, te vi, solo que no podemos saludar ni mirar para la calle. Pero con la pala de revocar te saludaba. Así no se dan cuenta. Y yo, de ahí en más, cuando pasaba, le gritaba, papá, papito, y me iba contenta a la escuela. Sabía que esa pala era el saludo. Estela Silveira. La vida, los avances en la comunicación. Hoy está al alcance de la mayoría de las y los orientales el uso de WhatsApp, por ejemplo. Yo puedo charlar de vez en cuando con amigas a miles de kilómetros sin que me cueste demasiado. Hubo una época, cuando yo era niña, en la que una llamada telefónica internacional era algo carísimo que pocas veces se podía permitir. Por eso se usaban los cassettes. Se dejaban grabar un buen rato, contar más cosas. Hasta hace poco todavía podía escuchar a mis padres tratando de que hablara, que dijera algo para que tíos y abuelos conocieran un poco de la niña que estaba creciendo en España. No como española, más bien como hija de latinoamericanos, que no era lo mismo. Recuerdo a mamá encerrada en la cocina a contarle cosas, a mi abuela llorando. Recuerdo los cassettes que también nos llegaban y las lágrimas de mis padres la primera vez que en uno de esos cassettes escucharon por primera vez la canción a redoblar. Soledad.
Papá salió a mis 12 años. Después de ese reencuentro, de ese abrazo que lo vi desde fuera, como si lo estuviera pasando a otra y a su vez sintiéndolo tan hondo, llegó la nueva convivencia. Período de sentimientos encontrados, vivido hasta con algo de culpa. Todo ese remolino se me acomodó rápido cuando él dijo que se tenía que presentar en un cuartel a firmar. Ahí, rápido le dije, voy contigo. Que no, chiquita, quédate, voy solo. No, repetí, voy. Al llegar no me dejaron entrar, ni esperar en la puerta. Paradita en la vereda de enfrente sin perder de vista los movimientos de entradas y salidas. Al rato lo vi venir, respiré. Y me sonreía, haciendo el bigote para arriba tan canero. Entrando a la adolescencia, me impuse la tarea de ser testigo. Creía protegerlo. Si no salía del cuartel, yo daría la voz de alarma. Nadie me iba a decir que él no se había presentado. Ahora adulta, veo que tuvimos que ocuparnos de tareas y temas que no nos correspondíamos. Éramos tan chicos. Gracias por esas lecturas. Vamos a presentar ahora la mesa y antes quiero hacerles llegar algunos saludos. Personas que no pueden estar en el día de hoy. Es el caso de la compañera Gabriela Jesús, compañera de Memoria en Libertad de Paysandú, que por razones de salud no puede estar. Está aquí también con nosotros. Después está el saludo de la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, José Núñez Gerona y Betiana Díaz. Y tengo también el saludo que voy a leer del periodista y escritor Andrés Alsina. Queridos compañeros, les saludo con alegría en la presentación de este trabajo, sabiendo que en ellos hay dolor, pero también esperanza al publicarlo. Son ustedes el rayo que no cesa, golpeando con su verdad década tras década, día tras día. Y esa insistencia es legítima, porque es la razón de ser de todo un pueblo que tiene la dignidad de encarar el futuro con la verdad del pasado. Un abrazo mucho más largo que mis brazos a todos ustedes, Andrés Alsina. Vamos a empezar a seguir girando la palabra. ¿Tenés micrófono? ¿Tienen micrófono allí? Sí. Vamos a comenzar con Marisa Rodríguez, compañera de Memoria en Libertad. Bueno, buenas noches para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro tan importante para nosotros. El colectivo Memoria en Libertad, constituido desde 2008 y conformado por quienes fuimos niños, niñas y adolescentes víctimas directas de terrorismo de Estado, publica su primer libro de relato denominado Memorias Encontradas. Este libro nace de la presentación de un proyecto presentado en 2022 en la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, donde se solicitó financiación para la realización de un libro que recogiera relatos de nuestras vivencias como víctimas de terrorismo de Estado en nuestras infancias y adolescencias. Es entonces que una comisión que se conformó en el colectivo comienza a trabajar en la recopilación de los relatos y la selección. Agradecemos a Natalia Monteanegre, quien tuvo la generosidad de obsequiarnos el prólogo, al artista Alfredo Cuesta, quien nos obsequia algunos diseños para esta publicación, y al dibujante Juan Capelán, víctima del terrorismo de Estado, que comparte un dibujo para uno de los capítulos. Otro agradecimiento inmenso a Ebu, quien colaboró generosamente en la diagramación, en la impresión, en esta presentación y en tantas otras cosas, como siempre ha estado Ebu presente en los temas de derechos humanos. Y el eterno agradecimiento a madres y familiares de detenidos desaparecidos por su búsqueda constante que le dedicamos en el epílogo. El libro, dividido en 4 capítulos, tiene un orden cronológico histórico respetando la historia de los acontecimientos. Comienza con un capítulo de allanamientos, donde relatamos nuestras vivencias en infancias y adolescencias en nuestras casas, durante los allanamientos en busca de nuestros padres y lo que significó para nuestras vidas esas experiencias. La incertidumbre que genera el desconocimiento del paradero, el peregrinar por distintos centros de reclusión, preguntando:
Un segundo capítulo hace referencia a cárcel y relata lo que eran las visitas a los distintos centros de reclusión, las torturas físicas y psicológicas a las que fuimos sometidos cuando íbamos a las visitas por ser los hijos de los sediciosos, como llamaban a los militantes sociales y políticos de aquella época, así como también la preparación que significaba para un niño, un adolescente, la visita. Faltar a la escuela, el liceo, tener que avisar allí, dar explicaciones del motivo con lo que ello suponía. La estigmatización a la que muchas veces eras objeto por ser el hijo o la hija de un preso político, que te proviene a ser el abanderado, y no solamente en la escuela, sino muchas veces en el barrio. Un tercer capítulo está dedicado al tema exilio y lo que significó para un niño o un adolescente el tener que abandonar el país de un día para el otro, clandestino, dejando atrás a su familia, amigos, la escuela o el liceo, y el llegar a un país desconocido, con otra cultura, costumbres, aromas y sabores diferentes, y el regreso del exilio, el reencuentro con la familia, con los afectos. Un cuarto y último capítulo, Liberación, nos acerca a lo que fue el reencuentro con ese ser querido, ese momento de gran felicidad, ese afecto que volvía a estar presente y el pasar a convivir en familia, con lo que ello significó en muchos casos por las secuelas que nos había dejado el terrorismo de Estado. Muchos habíamos dejado nuestra niñez y comenzamos a transitar la adolescencia o la juventud y empezamos a convivir con una madre, un padre, que era un desconocido para nosotros y hubo que adaptarse y no fue fácil para ninguno de los dos. La parte final está dedicada a las cartas enviadas y recibidas por nosotros para nuestros familiares presos en el exilio y que significan un valioso tesoro para nosotros. Han sobrevivido 50 años, nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas y esa apreciada carta o dibujo simboliza todo el afecto y el cariño en un pedazo de papel. Y preciadas porque muchas veces eran hechas por los presos y las presas y no te las entregaban. Lo que busca este libro es acercar la mirada del mundo infantil y adolescente a través del relato a épocas de terrorismo de Estado, porque como dice nuestra carta de presentación, nuestra situación fue y sigue siendo invisible para la mayoría de los uruguayos, pues siempre aparecen como víctimas directas quienes eran adultos en esos tiempos, pero nuestra experiencia dice algo más. Fuimos miles los niños, niñas y adolescentes que padecimos tortura, exilio, secuestro, robo, persecución, clandestinidad, abuso sexual, tanto en nuestras casas como en centros de reclusiones clandestinos, penales y cuarteles, lo que nos ha dejado múltiples secuelas. Queremos aportar a la reconstrucción de la memoria histórica colectiva desde lo vivencial, desde la anécdota de una historia que fue protagonizada por un niño, un adolescente, vivencias que a veces nos hicieron resilientes y nos volvieron fuertes para enfrentar los distintos momentos de la vida y para reclamar por verdad, memoria, justicia y reparación, pero muchas veces no. Nuestro reclamo es la reparación integral en las dimensiones de justicia, rehabilitación física y mental, reparación y garantías de no repetición. Nosotros estuvimos mucho tiempo silenciados. Somos la voz de la segunda generación de víctimas del terrorismo de Estado que venimos a demostrar que no fueron los demonios, sino uno único, el cometido por agentes del Estado contra niñas, niños y adolescentes indefensos. En noviembre de este año se conmemoran 35 años de la Convención de los Derechos del Niño y seguimos sin ser reconocidos ni reparados por parte del Estado. Contamos con una recomendación de la Institución de Derechos Humanos de 2019 que dice en su punto número 1, realizar un acto público de reconocimiento, de responsabilidad que incluya un pedido de disculpas por parte del Estado uruguayo a las personas que siendo niñas, niños y adolescentes durante el periodo de facto sufrieron graves vulneraciones a los derechos humanos por el accionar ilegítimo de agentes del Estado, reconociéndose a sí mismo que son víctimas directas del terrorismo de Estado. Tenemos además 3 recomendaciones de Naciones Unidas, del Comité contra la Tortura, del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas y del Comité por los Derechos Humanos que refuerzan lo expresado por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay deficiencias en la atención en salud
por incumplimiento de las leyes que nos amparan la atención psicosanitaria a través de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado, dependiente de ACE, y una sentencia del Poder Judicial que obliga al Estado a cumplir con las leyes vigentes, que tampoco se cumple. Debemos decir que no solo buscamos el reconocimiento por parte del Estado y la reparación, sino también la legitimación, tanto a nivel social como en la reconstrucción de la memoria histórica colectiva, porque fuimos protagonistas de la historia. Por verdad, memoria, justicia y reparación, nunca más terrorismo de Estado. Le vamos a dar la palabra ahora a Galleta Forino, militante histórico de AEBU y de los derechos humanos. Gracias por haber venido, gracias por compartir y gracias por ocuparse de los temas que nos ocupan. Gracias a Memoria, que tuvo esta iniciativa y le permitió a AEBU poder, en la medida de nuestras limitaciones, colaborar con el esfuerzo. Entonces, bueno, al libro. El libro objeto, muchos de ustedes por suerte ya lo tienen en las manos. A mí me parece una belleza. Está cuidado, está querido, está amable. Es un libro que tiene una trampa. Es un libro que uno puede reunir y leer los más de 30 relatos, disfrutar cómo está hecho, reconocer el amor, pero tiene un problemita. Son nada más que más de 30 relatos. Marisa decía a nombre de Memoria, la magnitud del crimen. La magnitud del crimen que no fue reparado. La magnitud del crimen que de alguna manera, y sin de alguna manera, no es reconocido. Hace poco la gente de Ituzaingó logró que el Estado ahí, con esas formas serpentinas, reconociera que detuvieron menores de edad. Y después salió el director general de la UTU a plantearse si decir la verdad no violaba la laicidad. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que no se pueda decir la verdad. Entonces la trampa de este libro es que cuando uno lo termina de leer, se tiene que quedar pensando cómo trabajaban los profesores en el periodo 68-85. Se tiene que quedar pensando cómo era festejar un cumpleaños, cómo a mi gurí a veces no lo invitaban a un cumpleaños o no venían a hacer los deberes a casa por las dudas. Y vos a los 8 años, 9 años, ¿cuáles serán las dudas? ¿Qué hice mal yo? ¿Qué hizo mal mamá? Los compañeritos no vienen a hacer los deberes conmigo. Ese crimen está impune. Ese crimen es permanente. Son nada más que 30 relatos. ¿Por qué? Porque no había plata, obviamente. Pero además, hay muchos compañeras y compañeros que no han podido verbalizar en todos estos años sus recuerdos. Hay otros que los verbalizan, pero no los pueden escribir. Y de los que escribieron, solo algunos publicar. Y en realidad, todo eso es el no libro. Entonces la trampa de este libro que hay que leerlo 2 veces. Leerlo,
masticarlo. ¿Qué fue ser un infante en el 75, 78, 82? Elijan la fecha que quieran. ¿Y qué significa hoy, aún hoy, ser uno de esos infantes? Con que nadie socialmente, no hablemos del Estado ni del gobierno, socialmente se anime a reconocer el crimen. Ah, sí, tu viejo estuvo preso. Ah, sí, qué cagada. Está, se terminó el reconocimiento. Bueno, hay una ley que no se cumple, que habla de algunas de las prestaciones que Marisa reclamaba. Pero este libro es solamente, y por eso estamos orgullosos de ser parte, un pequeñísimo aporte a la historia colectiva, social, política, económica, cultural y afectiva que todos nos debemos para reconstruirnos. Por verdad, memoria, justicia y nunca más. Gracias por haber venido. Gracias, memoria. Gracias, Galleta. Le damos la palabra ahora a Matilde Ledesma. Ella es de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Bueno, buenas noches. Bueno, perdón, pero me está como costando. Había pensado algunas cosas y bueno, a medida que van transcurriendo me pasan otras cuestiones que me llevan por otros caminitos. Primero que nada quiero saludar esta instancia, agradecerle a las compañeras y a los compañeros de Memoria en Libertad por haber generado la oportunidad de que hayan testimonios plasmados, testimonios, historias plasmadas en este libro, que esperemos que ocurran otras también, ¿no? Que sea como otra de las cosas que ha generado, porque Memoria en Libertad también ya tuvo antes otras cuestiones de testimonios que también que me tocó estar en esas vueltas. Nos tocó, también te miro, veo acá mucha gente. Lo que me pasa en este momento es que yo miro, levanto la vista y veo gente de diferentes generaciones además, a las que quiero mucho y que estamos todos atravesados por toda esta historia que vivimos como sociedad, que fue el terrorismo de Estado. Y desde la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT para nosotros es muy importante todo el tema del trabajo de memoria, más allá de lo que se hace también a través del Observatorio Luz Ibarburu con el tema de las causas penales contra los represores. Pero para nosotros el tema de la memoria es uno de los pilares más importantes a trabajar. Y en realidad lo interesante de todo esto es que uno va recorriendo y va viendo que justamente la memoria no es historia. La memoria nos ayuda en la historia a construir. Pero es muy fuerte porque cuando uno recuerda, no recuerda de la misma manera cada vez que lo hace. Cada vez que se pone a recordar, no lo hace de la misma manera. Y creo que este libro lo que tiene, yo lo pude leer recién ayer y debo confesar que no lo pude terminar. Lo empecé y claro, yo leía cosas que me pasaba que conocía prácticamente a casi todas las personas que están acá en estos testimonios y me resultó en algunos casos como que me daba mucha ternura porque a pesar de lo doloroso también tenía como esa cosa de
de la candidez que tiene un niño cuando no entiende algunas cuestiones, pero también ves lo duro de entender determinadas cosas siendo muy pequeño, ¿no? Y con respecto a lo que dijo la compañera, en un momento te escuché cuando dijiste somos la segunda generación, y yo creo que no. Acá hay un montón de historias que son de la primera generación de víctimas del terrorismo de Estado. Acá hay niños que fueron víctimas directas de todo esto. Porque cuando ocurre que se habla de una segunda generación, parece que vino después. Y esto no vino después. Esto ocurrió en el mismo momento que a papá, que a mamá se lo llevaban, o en el mismo momento que a los niños se tenían que ir exiliados porque si no iban a pasar cosas, nada más que el lugar lo vivían desde otro lugar, pero no era que no les pasara, los estaba atravesando de una forma en la que no había posibilidades de elegir. Y también lo miro y digo, desde niños, porque ahora sí lo pienso a nivel personal, pero a la vez compartiendo con todos los que están y los que no están aquí, nosotros los veíamos a nuestros padres como si fueran enormes, eran unos señores mayores, y uno lo piensa ahora, y algunos eran unos chiquilines, tenían 19 años. O sea, 19, 18. Entonces, cuando uno pasa el tiempo, y muchos aquí son... Yo no soy madre, que también tiene que ver con esta historia para muchos, que sé que les pasa, pero hay madres, hay padres aquí, y sé que a ellos los atraviesa de una manera muy fuerte ser padres hoy, y pensar que a sus hijos les pudiera pasar algo así. O sea, también es como... Es algo que está ahí, y creo que también miraba y veía cartas, las cartas, y miraba y veía la letra reprolija, pero una prolijidad que era como diciendo, nada puede estar mal aquí, porque si no, no pasa. Porque la caligrafía, ¿se acuerdan que era? O sea... Era algo que teníamos que hacerla muy bien. Entonces, creo que hay como un montón de detalles que también reflejan aquella cuestión de que todo teníamos que cuidarlo mucho. Todo. Cuando hacías un dibujo, cuando pintabas algo, no te podías salir de los márgenes. No se te podía salir para afuera porque estaba mal. Un dibujo mal, ¿no? O sea... Ese tipo de cosas, esa rigidez que había. Y también el tema que me quedé pensando, digo, cómo hasta el día de hoy, ¿no? Que lo hablamos mucho en la Secretaría de Derechos Humanos del PIT, porque por suerte somos unos cuantos que estamos ahí trabajando desde distintos sindicatos, y... el tema de cómo siempre están surgiendo testimonios todo el tiempo. Y ahora, cómo siguen surgiendo causas, ¿no? Que se pueden llevar juicios, se han procesado a militares y en algunos casos civiles también, por cuestiones que pasaron hace 50 años y que sí hay pruebas. Y esto... O sea, que hay pruebas no solo testimoniales, a lo que voy. Hay documentos militares donde se habla y se detallan las cosas. Entonces, ¿cómo todo este horror, como decía el Galleta recién, hay gente que no lo ha podido expresar siquiera, no lo ha podido poner en palabras, mucho menos tratar de escribirlo, ¿no? No lo ha podido decir siquiera. Entonces creo que estas cosas, que pasen estas cosas, que la gente se siga animando a decir,
a ponerlo en palabras a su manera, como puede. Acá de repente vemos cosas que tienen una carilla, pero lo que uno percibe ahí es que hay un esfuerzo, hay un dolor que trataron de superar para ponerlo ahí, para que se sepa. Entonces, creo que es muy importante sostener estas cuestiones de la memoria, y no quiero hablar de más porque quiero que puedan hablar los compañeros acá, el papá de Julia, de Masi, que es historiador, y Natalia, que es una compañera con la que siempre hemos compartido muchas cosas. Así que bueno, agradecemos que exista este libro y ojalá que existan más. Es el turno ahora de Carlos de Masi, el profesor, escritor e historiador. Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por permitirme participar en esta instancia como presentador. Creo que este libro marca un momento importante en un ciclo más largo que podemos decir como, digamos, el ciclo de la construcción de la memoria, la historia de la memoria de la dictadura. Si partimos desde el comienzo, bueno, al principio la dictadura ocupa todo el espacio y las cosas ocurren de una manera simultánea y, digamos, no da la posibilidad de analizarlos ni nada por el estilo. Luego empieza lentamente a aparecer la memoria como una construcción social. Claro, y al principio hay, digamos, un pudor natural. ¿Quién puede decir que es víctima del terrorismo de Estado cuando hay gente que ha muerto por el terrorismo de Estado, que ha desaparecido, que hay familias destrozadas por el terrorismo de Estado, no pueden presentarse como víctima? Entonces, digamos, aparece como una gradación. Primero, digamos, lo que uno identifica como víctima son los muertos. Después aparece, digamos, empieza a aparecer la memoria de los sobrevivientes. Hay siempre un problema muy serio, digamos, un problema de arranque de la memoria de los sobrevivientes, porque en principio a los sobrevivientes le queda cierto complejo de culpa. Es decir, ¿por qué sobrevivieron? ¿Por qué ellos sobreviven y su compañero murió en la tortura? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Dónde está la razón de eso? Pero, digamos, en el caso del Uruguay, la construcción de la memoria de los sobrevivientes empieza sobre todo, digamos, en un tono épico. Es decir, la construcción de la memoria es la reconstrucción verbal de un sufrimiento que termina en una especie de premio. No traicioné a mis compañeros, resistí la tortura, salgo tan entero como entré, como dijo Sereñi en el momento que lo liberaron. Es decir, una memoria militante, una memoria combativa, una memoria llena de proyecto, digamos, que son en realidad la revisión de los proyectos del pasado replanteados en el presente. Una manera de decir, bueno, no me quebraron, yo resistí. Pero esta memoria solo incluye a algunas personas. Es decir, esta memoria es muy masculina, es muy militante, es muy guerrera y no toma en cuenta, o tal vez deja de lado, digamos, otras trayectorias vitales. Es decir, no todo el mundo sale con la misma idea de la cárcel, no todo el mundo le interesa construir una memoria épica. Para algunos la cárcel fue traumática y ese trauma no se reconstruye así a partir de una memoria militante. Digamos, armar colectivos, encontrar gente que piense igual, colectivos de presos políticos, de presos, digamos, es absurdo decirlo, pero presos políticos comunes, no dirigentes, militantes, sino gente, un militante social, un militante de partido político de base que lo meten preso y se pasa de repente 6 o 8 años preso, o a veces menos, o a veces más. Es decir, esa circunstancia empieza a nuclear, bueno, los otros colectivos, los colectivos de presos políticos, los colectivos de gente corriente que trata de reconstruir su vida sin pensar, digamos, que están construyendo ninguna épica ni
pensando que van a pasar a la historia solo por esa razón. Después empieza a aparecer la otra memoria, la memoria que no existía, la memoria femenina, la memoria de las mujeres presas. La experiencia de las mujeres presas es muy interesante, es muy distinta y se expresa de manera distinta. Cuando estábamos armando toda aquella construcción, aquel informe sobre detenidos, desaparecidos y todo aquel informe de los historiadores, etc., a mí me tocó armar la parte de prisión política. Bueno, a ver, ¿qué se sabía de cuántos presos, dónde habían estado, todo ese tipo de cosas? Y allí me encontré con dos versiones distintas de lo que había sido la experiencia de la prisión. Cuando, digamos, un varón hablaba de su prisión, casi siempre decía lo mismo. Bueno, yo estaba militando en tal grupo, me detuvieron cuando estaba haciendo tal cosa, estuve preso en tal cuartel, en tal otro y salí en tal fecha. En cambio, para las mujeres era completamente distinto. Casi nunca decían dónde habían estado militando ni cuál había sido el motivo por el cual cayeron presas. Casi siempre hablaban de sus compañeros, de sus enfermedades, los rastros que la prisión le había dejado en el cuerpo, de su familia, de cómo había reconstruido los lazos familiares, de cómo había... Es decir, dos universos que prácticamente no se tocaban, no tenían vínculo entre sí, porque existía como una especie de sensación de que, bueno, las mujeres presas en realidad eran presos clase B, los presos clase A eran los varones que habían militado o las mujeres que habían militado a la par de los varones, no la mujer que hacía el trabajo corriente. Esa no pesaba. De allí empieza a aparecer, digamos, toda esa reconstrucción de memoria, toda esa recopilación de narraciones, relatos, que en un principio, y eso es lo que tienen de interesante estas cosas, en un principio empiezan siendo memorias casi banales, cómo pasaban hacían las tareas en las prisiones, dónde estaba, cómo se vinculaban con los carceleros, con las guardias, con las amigas, con las compañeras, etcétera. Y luego, después empiezan a aparecer las otras partes de la memoria. Bueno, ¿cuáles fueron los traumas que sufrieron directamente? Empezar a denunciar las que fueron violadas. Por ejemplo, la violación, digamos, la práctica, la experiencia que uno lleva directamente sobre el cuerpo, costó mucho que apareciera como un testimonio, y apareció, digamos, hace relativamente poco. Pero allí también apareció, digamos, los varones que fueron víctimas de violación, que, digamos, los que quedaban excluidos de la épica, los que no entraban dentro de la categoría salí tan entero como entré. Y después, digamos, llega el momento de los niños, y acá es donde está la parte más invisible de toda la memoria, o donde ha estado la parte más invisible de toda la memoria. Es decir, los niños aparecen dentro de esta memoria siempre como un decorado, como un objeto, nunca aparecen como un sujeto en sí mismo. Conocemos las artesanías, los trabajos, los mensajes, los relatos que los presos hacían para sus hijos, pero no nos queda el testimonio, o no nos quedaba, mejor dicho, el testimonio de cómo lo recibían los niños, que era para los niños la experiencia de estar en esa, ir a visitar a sus parientes o incluso estar detenidos junto con sus padres, con su madre, cuando era muy pequeño. Allí, cuando estábamos haciendo ese trabajo, apareció una foto que impresionó mucho, que era una foto de un grupo de niños pequeños que están sentados sobre el pasto esperando para entrar a la visita. Y ahí está la serie de niños y tiene un sello que dice aprobada, y el sello está directamente encima de la cara de los niños. Es decir, un rastro de crueldad innecesario. Podría haber puesto el sello al lado de atrás, pero también mostrando cómo a esos niños que estaban allí en esa situación relativamente distendida, tranquila, también, digamos, les llegaba la represión por la vía de un sello de goma, una cosa insólita. Y allí llegamos a este libro, allí llegamos a esta parte. Deben haber miles de testimonios como estos, pero lo que este libro tiene, y por eso les decía que me parecía un hecho particularmente importante, es que estos relatos, estas narraciones, son como tirar de un hilo. Los primeros que empiezan a hablar empiezan a encontrar y armar las palabras y las frases que los demás después pueden empezar a utilizar para hacer su propia experiencia, para relatar su propia
su propio momento dentro de toda esta narración. Y dentro de este conjunto de relatos, que son desgarradores, que yo le comentaba a Natalia antes de subir, que no lo pude leer de corrido, uno revivía demasiadas cosas, hay, yo qué sé, experiencias que uno conoció, hay personas que uno conocía, hay momentos en los cuales, digamos, uno vivía esas épocas y realmente, digamos, la narración de la dictadura mirada por los ojos de los niños debe ser la acusación mayor que la dictadura puede tener como estigma para una sociedad. Y en ese sentido, creo, digamos, que el libro cumple una doble función. Por un lado, dar cuenta de una experiencia, empezar a dar cuenta de una experiencia, porque de acá seguramente van a surgir unos relatos. Y por otro lado, ratificar esa consigna que no es una consigna en realidad, sino que es un deber social. Nunca más terrorismo de Estado. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la última intervención de la mesa. Quiero agradecer la presencia de Washington Carrasco y Cristina Fernández, que estarán actuando al cierre. Es el turno de Natalia Montealegre, antropóloga, integrante del Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay y docente del área de Derechos Humanos de Extensión de la Universidad de la República. Bueno, muchas gracias. Qué días intensos, ¿no? Y ahora me toca cerrar esta mesa. Hay algo paradojal, porque siempre la presentación de un libro tiene algo de celebración, ¿no? Hay un nacimiento, hay una serie de mensajes que se ponen a disposición, empiezan a circular y toman nuevos sentidos en cada una de las lecturas, de las conversaciones, de los intercambios que propician. Y las memorias de experiencias infantiles, ¿no? Estas memorias que emergen de la valentía de atreverse a encontrarse con aquella niña, con aquel niño que se fue, y desde este presente adulto rescatarlo, cobijarlo y lograr dotar de palabras recuerdos que muchas veces están más plagados de sensaciones físicas, de perfumes, de colores, de imágenes fragmentadas, suponen un esfuerzo de otro orden. Y este libro, que como adelantaron quienes me precedieron, es incómodo, tiene dos características que me parecen, que me gustaría adelantarles. Una es que es un libro polifónico. ¿En qué sentido? Es un libro donde distintos relatos con distintas características se inscriben para ser parte de aquello memorable, de aquello que es legítimo recordar, con igual jerarquía. Y también son memorias porfiadas, son memorias que nadie salió a buscar y que igual se juntaron y 50 años después resolvieron presentarse impúdicamente en la escena pública a decir: atención, atención, que el Uruguay es más complicado de lo que parece. Atención, atención, que nos callamos porque era peligroso y después nos callamos porque había que salir adelante y ahora nos damos cuenta que no nos podemos callar más. Atención, tenemos una urgencia con las infancias hoy. Y para poder atender esa urgencia en el presente, nos tenemos que acordar de nuestras infancias y compartirlas aunque cueste. Y organizan toda esta irreverencia en 4 actos que van desde los allanamientos, pasando por las detenciones, por las prisiones, llegando a los exilios, con un pulso muy generoso en términos de abrirnos la puerta a intimidades de diverso orden. Entonces encontramos algunos textos que uno se imagina cuando los lee que te los están susurrando como en un amanecer. Y hay otros que son parcos, áridos, con oraciones muy cortas, de eso que cuesta un montón decir y que se puede hacer muy rapidito y con tosquedad. Y también encontramos otros que son un juego, que son de a 2, que son en coro,
que son de lo que se puede contar con una cómplice, encontrándose varias veces, desgrabando, limpiando el texto, volviéndolo a poner sobre las páginas. Y en relación a las memorias infantiles y al objeto libro, ayer, ¿no?, nos encontramos con toda la potencia que tiene en la construcción de la memoria colectiva, en esta batalla en torno a la memoria, en torno a lo que sí debe ser recordado, con la importancia que tienen los vestigios materiales, con la importancia que tienen las cosas, ¿no? Así como el resto de Amelia le permite ser testigo de su propio asesinato, los relatos de Memoria en Libertad nos permiten ser testigos de la complejidad de nuestra propia sociedad y nos invitan a encontrarnos en un espejo no complaciente, pero indispensable. Muchas gracias. Muy conmovida y es muy difícil para nosotros cantar. Vamos a ver si podemos. Nosotros somos, ustedes ya saben, o muchos lo saben, fanáticos de la poesía. Esta poesía es del 1900, una poeta española, Concepción Méndez Cuesta. Yo la musicalicé no sé cuánto, pero esta canción atravesó todo el tiempo de la dictadura y hasta ahora. Se llama Se mire donde se mire. Se mire donde se mire, nada se ve por la tierra, que la luz ya no es la luz, que sombra negra y sin tregua, y por todos los caminos la sangre hasta el pecho llega, porque esta mezcla de sangres, unas viejas y otras nuevas, que necesitan los dioses del porvenir que las mezcla. Pienso que hay una razón y espero poder saberla. Solo una clara esperanza me hace vivir para verla. Quiero creer todavía en las sangres que se enfrentan en esta clara batalla de las almas y las venas. Han de darnos una luz que ha de romper las tinieblas, que ha de romper las tinieblas, que ha de romper las tinieblas.
historia de 2 siglos que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalitay, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalitay, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La 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 y la la y la y la la y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cántala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y jugate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalitay, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalitay, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. La 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 y la vamos paisanos, vamos mano con mano los orientales. Un poeta que amamos, que siempre es como nuestro fetiche, siempre nos acompaña, y que ahora el 5 fue su fecha de nacimiento. Me refiero a Federico García Lorca. García Lorca escribe un poema distinto a todo lo que ha escrito, que se llama Son de Negros. Es cuando el poeta deja Nueva York, poquito acá más, ¿me puedes dar? Deja Nueva York y llega a Cuba. Y dice, ¿pero qué es esto? Otra vez en España. La Habana surge entre cañaverales, llegan clavo y canela, los perfumes de la América de Dios, la América española. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Siempre dije que yo iré a Santiago. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago, iré a Santiago. En un coche de aguas negras. Iré a Santiago.
los techos de palmera. Iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña. Yo iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Con la rubia cabeza de Fonseca iré a Santiago. Con el rosal de Romeo y Julieta iré a Santiago. Mar de papel y plata de moneda iré a Santiago. Hubo ritmo de semilla seca. Oh, cintura caliente y gota de madera. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco. Siempre dije que yo iré a Santiago. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Les voy a contar una historia, ya que estamos recordando. Una vez iba Cristina caminando por la calle y la para una señora que había sido compañera de ella o algo así, ¿no? ¿No? Profesora. Siempre le erro. Yo Primero siempre... no me paró por la calle, yo estaba en mi casa. Ah, estabas en tu casa. Mejor la cuento yo. Ahí está. Una señora, una profesora, yo soy profesora de educación física, y vino a mi casa una profesora mía, que había sido profesora mía, a contarme la historia de su hija, que ya sabíamos muchas cosas, pero contada por su madre fue algo tan impresionante que, bueno, lloramos. Se la conté a Washington, Washington lloró, se la conté a un poeta que fue el que hizo esta canción y Washington puso su música, y era nada menos que la mamá de Laura Raggio Odicio, una de las muchachas de Abril. Y ella quería que nosotros hiciéramos una canción para Laura. Y fue algo tan conmovedor. Ya les digo, lloré yo con su madre, que al poco tiempo después lamentablemente falleció. Y bueno, y le conté a Washington, lloramos, y salió esta canción preciosa, que también Dino, el queridísimo, adorado Dino, le puso una música que son parecidas. ¿Vieron cuando ya el texto tiene su música? Y entonces Washington puso esta música, Dino puso una muy parecida. Y así nació Laura Paloma, porque sus hermanos criaban palomas mensajeras. Y cuando ella estaba en el penal, lo único que veía en el recreo era esas palomas que sus hermanos lanzaban. Y ese era su contacto con su familia. Claro, estaba incomunicada, entonces los hermanos no podían verla y ellos criaban palomas mensajeras. Entonces a la hora del recreo salían y ellos tiraban esas palomas y ella sabía que eran sus hermanos que se comunicaban con ella. Eso fue antes de la otra barbarie de las chicas, de las 3 muchachas de Abril. Y además me acuerdo que su madre me decía que cuando volvía del recreo siempre dibujaba palomas. Casi no hablaba con nadie, pero dibujaba palomas.
esa paloma que cruza por el cielo del cuartel, es hija de una leyenda que entre la vida encontré. Desde aquel tiempo oscuro vieron levantar los ojos a una muchacha encerrada bajo crepúsculos rotos. Laura miraba llegar desde una gruta cercana la blancura mensajera que sus hermanos alzaban, y al regresar a la celda no contestaba palabras, sino el dibujo de un vuelo latiendo sobre sus cartas. Tiempo después la mataron, pero no abrieron sus ojos para robar las palomas soñadas para nosotros. Llegar desde una gruta cercana la blancura mensajera que sus hermanos alzaban, y esa blancura que hoy cruza por este cielo que ves es la verdad sin leyenda que al olvido le robé, que al olvido le robé. El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo
Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Bueno, terminamos, no sé cómo es. Seremos breves, dijo. Hacemos una más, ¿está? Así no se cansa. ¿Qué hacemos? La leo para que cantemos todos. Vamos a... Bueno, yo. Bueno, no, a cantarlo, decirlo. Nada. Una canción que sabemos todos, que es música de Salerno con una letra que le puso de Julián García y que el que la popularizó fue nuestro querido hermano Daniel Biglietti. Se llama La Llamarada y esperemos que canten con nosotros. Qué linda la madrugada con este sol trafoguero. Laray, 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 laradero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre. Un peón viejo me decía, y al nunca le sobra un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, laray. Qué linda la madrugada con el sueldo de un peón carrero nunca le debe premio, porque no canta el dinero y no aprenda a malgastar. Se la saben mejor que yo. laray, laradero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y ama no tiene patrón. Laray, 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 laranero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, 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 laradero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray,
Sabían más que nosotros. Hacemos otro, ¿está? Tenemos acá entre tanta gente amiga y tenemos un querido amigo que tocó con nosotros allá por 1977, Carlos da Silveira. Un aplauso para él. Era un guricito recién venido de Tacuarembó. Escúchenme, yo vengo de una familia gallega. Casi nadie lo sabe, ¿no? Y me gustaría que todos, así como cantamos esta, me acompañaran en unas coplitas populares gallegas. ¿Se animan? Es un laraleo nada más. Pero un laraleo en gallego. No. No. Ustedes conmigo tienen que cantar esto. Ay la 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lelo, ay le lelo, ay la la, ay la 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lero, ay le lelo, ay la la. A ver, solo. Ay la. Muy bien. Ay la 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 lelo, ay le lelo, ay la la. Moza que está na ventana, que apuntado pano fora. Retírate para dentro, copano no manemora. Ay la 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lelo, ay le lelo, ay la la. As rapazas da Coruña non hai unha que son todas. Botan dos pares de medias pra facer las pernas gordas. Ay la 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 lero, ay la 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 la, ay la 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 lero, ay le lelo, ay la la. Al entrar en La Coruña el primero que se ve son as mozas na ventana e as camas en facer. Ay la 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 lero, ay la 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 la. Ay le lelo, ay la la. Ei vos vai a despedida, ei vos vai a derradeira. Acabouse o chiculate, rompa a cazola larpeira. Ai la 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 lelo, ai la 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 la, ai la 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 lelo, ai le lelo, ai la la. Más rápido. Ai la 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lelo, ay le lelo, ay la la, ay la 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 lelo, ay la 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 la, ay la 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 lelo, ay le lelo, ay la la. Gracias, gracias, gracias.